están? Mi nombre es Estefanía Varela, estoy desde Panamá y es un placer estar aquí con ustedes del tamaño de una pantalla de cine. Hoy voy a estar moderando este panel dedicado a No Respires 2, en donde tendremos un par de sorpresas y estaremos conversando con los responsables de esta secuela. Sin más, es mi placer presentar al director y co-guionista Rodo Sayagués y a su productor y co-guionista Fede Álvarez. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Estás? ¿Cómo está todo el mundo ahí? Yo no los veo porque se ven súper chiquitos y están oscuros, pero hola a todos los que están en la sala, ¿cómo están? Debe haber gente por ahí que conozco y que extraño y que no nos hemos visto en mucho tiempo, pero aquí estamos de forma virtual. Vamos primero a conversar con ustedes, entonces, obviamente, de esta gran secuela, comenzando con Rodo. Es tu debut como director. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, igual hace muchos años había tenido algún tiempo en el que me había desempeñado como director de publicidad en Uruguay, Mm. hace más de 10 años, así que un poco familiar con el trabajo, estaba un poco familiarizado con el trabajo, pero ni que hablar que a este nivel sí, es la primera vez que hago una película. Y nada, muy, muy divertido, muy lindo, desafiante, este, Me imagino. mucho aprendizaje también. Y qué mejor además que hacerlo con una película que creamos juntos, que además ya venía que tenía un buen precedente, venía una película que a la gente le había gustado, así que bueno, nada, creo que fue la mejor plataforma como para animarme a dar ese paso. También no se da mucho crédito, pero por más que una de las cosas más importantes, creo que para un director, para saber hacer una película bien, y la película es un testamento de eso para mí, es saber contar historias. Y como guionista, yo creo que es uno de los lugares más fáciles para saltar a dirigir, desde ser un guionista a dirigir, que desde otros roles, me parece, porque lo más importante que un director tiene que tener es poder saber contar una historia, y eso es lo que yo tenía confianza ciega en Rodo de que eso lo iba a hacer bien, y a la hora de dirigir de vuelta, es una de las cualidades más importantes, y por eso yo creo que la película, por eso estamos tan contentos contentos con la película, y fue una decisión que, que en su momento era poco ortodoxa, pero para Hollywood en realidad no es la primera vez, ¿no?, que un guionista pasa a la siguiente dirección. Y en esta secuela estamos revisitando a Norman Nordstrom y básicamente su evolución. Hablemos un poquito de este personaje. ¿Qué vamos a ver ahora con Teníamos, él en esta nueva secuela? teníamos, después que terminamos la primera, sabíamos que, sobre todo viendo la reacción de la gente, ¿no? Una vez que veían la película, la gente quería saber más del personaje de Stephen Lang, del personaje del ciego. Todo el mundo había un montón de preguntas sobre él: quién es, cómo es, quién realmente es. O sea, la gente le tenía empatía, pero después obviamente sus actos llevan demasiado lejos como para seguirlo hasta el final, pero realmente era un personaje fascinante. Entonces, cuando pensamos a la hora de escribir qué podía ser la secuela, naturalmente fuimos hacia allí, gravitamos hacia la idea de contar más de su historia y hacer algo divertido de alguna manera, y casi experimental, que era, bueno, ¿qué pasa si ponemos a este personaje con todas las atrocidades que hizo, que es el villano en la primera, ponerlo en un lugar más protagónico esta vez? Y además también yo creo que nos iba a dar la chance de saber más y responder más preguntas sobre quién es, ¿no? Ahora, es muy loco esto en verdad, porque cuando uno ve la película uno siente esa dualidad justamente de que él no es una buena persona, pero al mismo tiempo estás como, quiero que gane, pero luego te acuerdas quién es. Y eso la verdad me encanta de esta película. Van a haber nuevos personajes, obviamente, que nos pueden contar sobre esto. Sí, bueno, uno de los principales, en la película yo diría que es un coprotagónico compartido entre Nordstrom y Phoenix, que es su hija en esta película. Él tiene 11 años y viven con él, viven en las afueras de Detroit, un poco aislados del mundo. Y ella, bueno, está llegando a un momento en su vida, a una edad en la que tiene el impulso, el instinto de salir un poco y a explorar, salir al mundo, de conocer gente, de conectarse con otras personas, de tener amigos, está creciendo. Y
Entonces, bueno, nada, entramos en la historia en ese momento que supone un desafío para Nordstrom, que quiere, a como dé lugar, tenerla a ella bajo control y encerrada en la casa, porque teme que si ella sale al mundo, eso puede atraer ciertos peligros, que luego, bueno, a lo largo, viendo la película se irán enterando por qué. Pero ella creo que es bueno, el coprotagónico en la película, es un personaje muy interesante, sirve como, de alguna manera, es los ojos de la audiencia. A través de ella vamos descubriendo más sobre Nordstrom también y experimentando la película bajo la piel de ella. Así que bueno, digamos que es como el personaje más importante de la película al lado de Nordstrom. Es el verdadero protagonista realmente, porque es con el que pasamos más tiempo en su intimidad y viendo las cosas desde el punto de vista de ella, y como bien decís, es más ella es los ojos de la audiencia, entonces la audiencia sabe lo mismo que ella sabe, la audiencia lo sabe. Que no podemos decir lo mismo del personaje de Norman o de los que invaden la casa, ellos tienen mucho más misterios. Pero el personaje de ella termina siendo protagonista porque está al mismo nivel de información que tiene la audiencia, entonces con ella descubrimos esta historia. Después también, bueno, hay una gama de personajes, sobre todo como vieron en el tráiler, este grupo de pandilleros que vienen a invadir la casa y a querer llevarse a la niña. Nos parecía que, bueno, en la primera película habíamos puesto a Nordstrom peleando contra 3 muchachitos que suponían una amenaza, pero bueno, en esta película quisimos amplificar eso un poco, y los que vienen no son unos muchachitos adolescentes, sino que son criminales de porte y profesionales y armados. También son exmilitares, son sumamente peligrosos y suponen un desafío muchísimo mayor para Nordstrom. Así que bueno, ahí también hay como una riqueza y una variedad divertida de personajes para ver en la película. Cada uno tiene su característica, son muy distintos entre sí, pero arman un organismo completo entre todos ellos, y nada, me parece que nos divirtió mucho también generar esos personajes que van para atacar a Nordstrom. Y es el mundo de No Respires, ¿no? Es muy parecido al mundo de la primera película, en el sentido de que No Respires es un mundo de malos contra peores, ¿no? Nos sacamos de arriba el problema que genera cuando uno quiere crear héroes de capa de guante blanco, inmaculados, con morales intachables, y porque esos héroes, como decimos nosotros, no los conoces, es raro, no existen casi. Yo creo que ni las personas que creemos que son así en la realidad. Entonces, capaz que, no sé, nuestra idiosincrasia latinoamericana, creo, nos pone en un lugar diferente a la hora de contar historias, y no nos interesan los Superman del mundo, los personajes impecables, no nos interesan. Entonces, creo que se generan historias mucho más originales cuando todos estos personajes son un poco más realistas de alguna manera, ¿no? Probablemente la niña, obviamente, debe ser la más inocente de todas, pero igual tiene algún par de momentos interesantes, oscuros también ella misma. Sí, nosotros me encanta eso. Como nos interesa que los personajes, más allá de que uno los quiera, nos interesa que los entiendan, nos interesa que el espectador vea la película y entienda a los personajes. Luego, si lo quiere o no lo quiere, le gusta o no le gusta, eso depende de cada uno, y podrán haber tantas opiniones como espectadores, pero lo que sí queremos es que la gente entienda a los personajes por qué hacen lo que hacen. Eso nos encargamos de hacer eso en la 1 y en esta película también. Es que algo que nosotros creemos, como nos pasó, creo, como cineastas, me acuerdo que algo que nos inspiró a hacer cine, yo creo que fue, a veces te inspira más ver malas películas que muy buenas películas. O sea, lo que voy es que una mala película que está en el cine te hace pensar, bueno, si los que hicieron esta película lograron llegar a hacer películas en el cine, nosotros de Uruguay pensamos, capaz que nosotros también podemos. Inspira por la negativa. Yo creo que los héroes y los villanos también generan eso un poco. Cuando uno ve a mega héroes intachables, a mí me aplasta un poco. Yo digo, nunca voy a poder ser así, nunca voy a poder ser más esa persona. Son inalcanzables. Pero cuando veo gente que tiene problemas, que tiene fallas, que siento que yo soy moralmente superior y hacen cosas increíbles, yo pienso, bueno, si esa persona con todos esos problemas o con todas esas carencias o todos esos handicaps, en el caso de decir, puede lograr todo eso, yo que de alguna manera me siento por ahí superior moralmente que ellos, voy a hacer
puede hacerlo también. O sea, hay algo de inspirar con personajes realistas que yo creo que a veces es mejor que con héroes inalcanzables que a veces simplemente a mí personalmente me deprimen un poco, ¿no? Como que no, nunca vamos a lograr a llegar a ese nivel de excelencia. Sí. Cuéntame un poco sobre las cabezas de departamento. Tengo entendido que hay otro uruguayo, el de P. Ujú. ¿Qué más tenemos por ahí? Le estamos metiendo sabor a Hollywood. Estamos dando una vuelta. Nosotros siempre nos gustó mucho trabajar con... Nosotros somos, por encima de colaborar, somos amigos, entre Fede y yo, que nos conocemos desde hace casi 30 años, desde niños. Y, y nos gusta esa forma de trabajar. Yo escuché muchas veces una frase de estas que andan por ahí, de que no los negocios no se mezclan con la amistad o algo así. Bueno, nosotros lo hemos mezclado y funcionan muy bien. Entonces Entonces, tampoco vemos el cine como un negocio, la verdad. también, Nunca sí. lo Digo, el hemos trabajo, visto, ¿no? El lo hemos trabajo visto no se como... mezcla con la amistad y se mezcla y funciona muy bien si uno lo cuida. Entonces nos gusta trabajar con amigos y tenemos a Pedro Luque, que es el director de fotografía, con Creo que crecimos también en Uruguay sí, haciendo películas, haciendo cortometrajes y cortos y videoclips y qué sé yo. que ya hizo 2 películas con Fede, y entonces a mí me parecía que era, me encantaba la idea de que pudiera también estar en esta, y a él también, entonces un poco mantuvimos esa cosa familiar, íntima, en el rodaje. También está, la música la hizo Roque Baños, que es español, con quien nos llevamos muy bien, que ha trabajado con nosotros, ha hecho la película de Fede desde la primera, todas. Siempre tratamos de mantener eso, porque funciona bien y porque nos llevamos bien y hace todo más liviano y más divertido también. Ujú. También se alcanzan, yo creo que se pueden crear cosas más interesantes a veces en ese contexto, al conocerse en la colaboración, yo creo que hay otras cosas especiales. Y también hay otro uruguayo más que, bueno, la gente a veces piensa que No Respires 2 solo es el ciego que vuelve. No, 2 personajes que vuelven en la película. Está el ciego y está el personaje de Raúl, que para los que vieron la película saben a quién me refiero. Raúl también es uruguayo de filosofía, es el actor fetiche nuestro, estuvo en todas las cortas, y cuando teníamos 12, 13 años. ¡Wow! 12, 13 años. Y Claro, ahora están en Hollywood haciendo películas juntos. está en varias estuvo en mis últimas Dos. 2 pelis y ahora está en esta también, pero retoma el mismo personaje de Raúl. Pero esto para los fans geeky nerds que van a ir a mirar esas cosas, que como nosotros, el personaje que está en la primera película, que está en una camioneta al principio de la película, es el que les pasa el dato de a quién robar, y en esta película vuelve también. O sea, en la 1 tiene un papel chiquitito con 3 o 4 líneas en una escena y nada más, pero en esta película Es tiene un un personaje papel mucho más grande. bastante Y que importante. cambia el curso de la historia de Sí. la película muchísimo, tiene un impacto muy grande en la historia. Y la Cristian Zafida que hace de Raúl en esta película también uruguayo. ¿Y cómo fue trabajar con Stephen Lang, Rodo? Bueno, un honor, tiene muchísimos años de carrera, ha trabajado con todo el mundo, es una fuente de sabiduría y muy dedicado, muy comprometido con el trabajo. Uno pensaría, a veces hasta puede dar un poco de inseguridad pensar que, bueno, uno como director primerizo llegó a trabajar con un actor con semejante bagaje y experiencia, y me hizo sentir siempre muy cómodo. También me ayudó, había una relación, una dinámica de ida y vuelta con ideas. Él además de ser escritor, también es guionista, entonces entiende las historias desde otro lugar también, así que bueno, nada, mucha colaboración, mucha unión, mucho respeto, un placer, un placer. Y además que bueno, el talento que trae y lo bien que le queda al personaje a él es increíble, ¿no? Sí. Cada escena era simplemente, bueno, él se ponía en el set y le pones la cámara enfrente y ya está, no hay mucho más que hacer. Así que un placer, te diría. Oigan, ahora tenemos unas sorpresitas. Les vamos a mostrar unas escenas que nos tienen preparados aquí Rodo y Fede. Si me pueden ayudar a introducir la primera que se llama Home Invasion. ¿Qué nos pueden decir antes de verla? Nada, esto es exactamente eso, es el momento en que la pandilla de estos invasores se meten para dentro de la casa.
Lo divertido de esto es que, bueno, fue hecho en una toma única, es un plano secuencia, que dura como unos 6 o 7 minutos, y bueno, eso tiene como infinitos desafíos, es muy difícil de hacer, pero logra, cuando está bien hecho, logra generar un nivel de intensidad y de suspenso, de tensión superlativo, así que bueno, nada, estamos como muy contentos y orgullosos de ese momento en la película y queremos compartirlo con ustedes. Y es un buen ejemplo también de pasando de la secuela a la segunda, donde en todo la segunda uno intenta traer lo mejor de la primera y mejorarlo. Y en la primera película había una versión mucho más pequeña de lo que van a ver, y esto es como el concepto de la introducción de la casa y los elementos de la casa que van a formar parte de la película, pero llevado aún mucho más lejos por Rod. A ver. Cuando estén listos. Vamos. Lo que acaban de ver fueron 3 clips. Vieron Home Invasion, luego vieron Glued y luego vieron Basement Fight. En Home Invasion, esa coreografía tuvo que haber un momento, dije, esta esquina, esta rotación, esta escondida de la niña, ¿Cómo fue grabar esa coreografía? Sí, es difícil, son muchas cosas, el espacio es muy restringido, la cámara es muy grande, las grúas son grandes, todo. Entonces hay que coordinar la cámara con los actores, además bueno... Con la historia, ¿no? Con la Además de historia. lo técnico es lo de menos en realidad, a fin de cuentas. Lo que para mí Rod hizo increíble en eso es que logró que no parezca difícil lo técnico, que parezca que fluya naturalmente y que lo técnico ni lo pienses, y que haya una historia contada con muchos beats y vueltas de tuerca y twists de todo tipo en unos pocos minutos, ¿no? Sí, es difícil, es sumamente difícil, pero bueno, tiene su recompensa y Tensión. Vale la pena. Entonces, nada, Pero la verdad que no hay nada que sea fácil de hacer en un set. Así que es simplemente una dificultad más, que hay un problema más que hay que resolver y encontrar la manera de cómo decodificar la escena y el sistema y el mecanismo de cómo hacerlo. Y bueno, finalmente va y se hace. Uno siempre cuenta con equipos que están a la altura, ¿no? Gente que sabe muy bien lo que está haciendo a nivel técnico. Así que nada, lo que se ve ahí es enfocados hacia la misma cosa. Y luego en Glued, esa escena me costó ver, creo que era el punto, cómo uno llega a la conciencia de esta es la manera en la que uno puede hacer así, uno puede usar goma para esto. El desafío de esta película, obviamente, porque hay siempre algo muy familiar en la historia y hay ciertas dinámicas de un niño escapándose y unos malos y otro personaje intentando defenderlo. Bueno, es una dinámica familiar, o sea que lo que realmente hace que una película a fin de cuentas se sienta fresca y original son ese tipo de ideas, ¿no? Encontrar ideas nuevas que cuando la veas diga, oh, eso nunca lo vi. Y te dé un placer de simplemente encontrarte con una idea original, que un personaje le hayan tapado las narinas y la boca con super glue y que pueda tener que respirar por un agujero en su mejilla, nunca lo vimos. Y además capaz que alguien nos va a corregir y lo sacamos de película que Yo no lo he visto. No lo habíamos visto, y eso es lo que buscamos constantemente a la hora de escribir, ideas que sientas que no has visto 1.000.000 de veces al menos. Y además creo que es una idea que es sumamente, ¿cómo se dice? Entendible para la gente, porque es bastante común y cotidiano. Todos alguna vez nos pegamos los dedos con una super goma de estas y sabemos lo difícil que es raspando y sacando. Y bueno, entonces es fácil de entender. Así que nada, son ideas que suceden y nos parecen divertidas y las ponemos ahí. ¿Y cómo puedes dirigir la última escena que nos mostraron, Basement Fight? Bueno, cuéntanos un poco de esa. También te diría, toda esa escena, bueno, es trabajo de los actores y de los stunt doubles también, ¿no? Pero ahí hay
Norman, Stephen Lang hizo gran parte de la escena, él está en muy buen estado físico, también tuvo ayuda de un doble y luego, bueno, el actor, el otro con quien está peleando, que hace el personaje de Duke, él hizo todo él, porque él también tiene como un pasado de peleador de MMA, entonces aportó mucho en ese sentido, y yo creo que se ve muy cruda, muy realista y violenta, y, y cruda, ¿no? Esa es la palabra que me parece que la describe mejor. Pero eso, básicamente el mérito es los actores, que se entregaron por completo y hasta se divirtieron, te diría, dándose de hostias. De seguro se divirtieron. Sí. Oigan, ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas para la gente que está ahorita mismo en la sala de cine. Les van a dar un micrófono para que pasen y hagan su pregunta aquí a Rodo y a Fede. Yo no los puedo ver, pero yo me imagino que ese micrófono ya se está moviendo y que hay alguien ya caminando hacia el micrófono. Hola, ¿qué tal? Fede, Rodo, hola Arturo Tobar de Movix, aquí desde México. Bienvenidos virtualmente. Y a mí lo que me gustaría saber es, muchas veces las secuelas sufren de, se repiten exactamente la temática del 1 a la 2. ¿Cómo romper esto para que además lograr que se sienta fresco? Y quería también saber si a pesar de la sinergia que ustedes tienen ya como pareja, productor, director, coescritor, ¿llegaron a tener alguna discrepancia en cómo manejarían el pasado de Norman? ¿Cómo se hace para levantarlo fresca? Bueno, es difícil, las secuelas son siempre difíciles porque uno quiere como lo mismo de nuevo pero diferente, ¿no? Si nosotros, si Don't Breathe 2 hubiera sido una comedia de enredos, no, nadie estaría contento. O sea que yo creo que el tema, o se tratara de algo completamente diferente tampoco, la gente diría, ¿qué es esto? O sea que temáticamente siempre hay que manejarse en el mismo mundo, y yo creo que cuando uno tiene el mismo personaje volviendo, un personaje termina haciéndonos pensar el mismo personaje nos hace pensar en temas parecidos. Por eso creo que estábamos contentos con el hallazgo de ponerlo a él en un lugar más protagónico, aunque de vuelta la niña es la protagonista de la historia realmente, pero ponerlo a él con una luz diferente para ver cómo reaccionaba la gente y cómo se hizo esa historia. O sea que temáticamente es parecida, yo creo es más grande esta película, el mundo de la película. Las tres escenas que acaban de ver son muy tempranas, ocurren muy temprano en la película, antes de la mitad de la película todo, antes del medio de la película, son los primeros, no sé, los primeros 35 minutos de la película tal vez, o sea que hay mucho más de lo que ven ahí, y la película empieza a expandir su territorio muchísimo más de lo que se ve. O sea que cambia bastante, pero sí, se tiene que sentir familiar, ¿no? Se tiene que sentir que las cosas que te gustaron de la primera las vas a recibir de nuevo y con creces y aún más, ¿no? Después de discrepancias, ¿no? No, Creo que todo el nosotros tiempo y nunca. O sea, creo que trabajar con otra persona funciona también como una especie de filtro y hace que, bueno, que si uno tiene una idea, la idea no está aprobada hasta que las dos partes estén de acuerdo de que está buena, ¿no? Entonces, discrepancias hay todo el tiempo hasta que encontramos algo que nos gusta a los dos. Y entonces eso es lo que es aprobado y bueno, y a partir de ahí seguimos para adelante. pero nunca se escribe algo que a uno de los dos no nos gusta, ¿no? Todo se hace por unanimidad, yo creo. O sea, si la idea se escribió es porque los dos nos pusimos de acuerdo de que, está bien. Capaz que a uno le gusta más que al otro y el otro dice, bueno, sí, va. Y así avanza, pero no recuerdo jamás. O sea, si hay uno que está 100% en contra de la idea, jamás termina la película, ¿no? Entonces, eso es lo que hace una buena colaboración, me parece, que hay un buen balance a nivel de ideas y no. Y la verdad que no, hay amigos y colaboradores que se pelean todo el tiempo, eso jamás nos peleamos. O tuvimos un problema así. Y sí, definitivamente no a nivel creativo, pensando en películas o haciendo cosas así, por suerte. Denos tiempo, ¿no? Denos tiempo. Ok, tenemos otra pregunta por aquí. Hola, hola. Yo lo digo. Pues, Ariel León del periódico El Universal. Hace rato hablaban un poco acerca de la visión que de pronto como latinos tenemos acerca de los héroes y de los antihéroes.
y me gustaría un poco que ahondaran más acerca de esto y nos pudieran platicar qué de esta cosmovisión del latinoamericano le han brindado a la película, justo desde la visión de cómo ver a este tipo de personajes. Gracias. Está buenísima tu pregunta. A mí me parece que es 100% eso. Yo creo que como latinos, y no es momento de ponernos a intentar entender por qué, pero nos pasa, por ejemplo, que nos cuesta mucho confiar en las figuras de autoridad, ¿no? En cierta forma, nos cuesta mucho confiar en el presidente. Cada vez que se presenta alguno nuevo que viene con una impronta de ser impecable, sabemos que está escondiendo algo y no le creemos mucho lo que dice. Y creo que en la cultura americana un poco funciona algo al revés, que también tiene sus cosas buenas, que le dan la derecha, ¿no? Y cuando alguien se presenta de alguna manera públicamente, se lo creen y si se presentan como un santo, pues un santo será. Entonces, es verdad, nosotros desde nuestro ojo latino tendemos a desconfiar más de cualquier cosa. Y entonces a los personajes los tratamos de esa manera. Bueno, ni el bueno es muy, muy bueno, ni el malo es tan malo, y todos tienen sus matices y sus razones, y son, bueno, como seres humanos con una gama amplia de morales y valores, y también tienen sus defectos, y también se contradicen, porque la contradicción es algo natural en el humano, y también está bueno observarla y aceptarla e integrar eso, ¿no? Yo qué sé, es verdad, los latinos tenemos como esa cosa de hay más detrás del disfraz que me está mostrando, un poco Y, nos gusta eso. digo, y es comprensible en el sentido como nosotros, al menos desde Uruguay, siempre intento nunca nosotros hablar de los latinos, somos tan diferentes los latinos entre Uruguay o Colombia o España, eso es tan diferente. A los americanos nos encanta encerrarnos, son todos Latinx, ya está, lo cual a mí me ofende un poco porque todos los que nos conocemos y tenemos amigos en cada país latinoamericano probablemente tenemos claro lo que tenemos en común y todas las cosas que somos diferentes. O sea que hay difícil encapsularnos a todos, pero sí al menos Latinoamérica ha pasado por un historial de mucho trauma y sangre y dictaduras y una cosa que Estados Unidos no. O sea, entonces, nosotros cuando empezamos a trabajar en Hollywood, realmente lo que más nos sorprendía era la inocencia que todavía hay acá. Y Latinoamérica yo creo que perdió la inocencia esa hace tiempo, porque se despertó a la realidad de muchas cosas con la historia política que tuvo nuestra parte del mundo en las últimas décadas, ¿no? Bastante reciente dentro de todo. Entonces yo creo que esa pérdida de inocencia nos hace contar historias desde lugares menos infantiles a veces, ¿no? Que a veces los cineastas americanos, yo creo, simplemente porque la historia de este país es otra, y la va perdiendo, yo creo, Estados Unidos de alguna manera, pero sería una charla muy larga política de por qué, pero yo creo que es indudable que obviamente tiene una historia diferente, donde acá todavía se puede creer en los símbolos y en lo justo, y que hay un presidente que es 100% bueno y noble y no tiene nada, los líderes y esos personajes, o inclusive que Capitán América existe, ¿no? De que puede existir, ese tipo de personajes, nosotros, Capitán Latinoamérica no existe. Eso está clarísimo. Eso es cierto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién está por aquí? Hola, Alex Montiel, Combo. Me gustaría saber, en esta mancuerna que han hecho, en este equipo que han hecho desde hace mucho tiempo, desde ir a los estadios hasta estar en YouTube, hasta hacer estas películas, ¿qué es lo que sigue para ustedes? Yo recuerdo que ustedes decían que les gustaría trabajar más en películas independientes, más pequeñas, pero hay muchos guiños y muchos rumores acerca de ustedes como equipo trabajando también en otras películas a grandes escalas, y con esta visión que ustedes han comentado de tener antihéroes, de tener esos personajes que no son 100% puros, sino que pueden tener fallas, pero a la vez convertirse en el héroe de la película. ¿Están preparados ya para dar ese paso o les gustaría dar ese paso? Y hablando específicamente del estudio con el que suelen trabajar con Sony, con muchos antihéroes que tienen ahí en la lista por venir en el mundo cinematográfico de los superhéroes, ¿ustedes les gustaría llegar a empezar con estas películas, con esta visión que comentan? Y siempre estamos desarrollando cosas, siempre hay cosas más grandes, más pequeñas. Pero lo independiente no es un tema de... Hacer películas independientemente tampoco a veces va tanto por un tema del dinero o el tamaño o el presupuesto, más
si sentimos que podemos realmente traer nuestra idiosincrasia y contar nuestras historias de la manera que queremos. ¿Te acordás que hace un tiempo trabajamos en algunas películas más en el plan, de hecho una de las primeras cosas que habíamos desarrollado era sobre una película de superhéroes donde el personaje principal era un villano, pero nos dábamos cuenta de que era una mentira. ¿Te acordás que decíamos, supuestamente es un villano, pero todo lo que hace en la película es de héroe? La verdad es que no había absolutamente nada villanesco real. No, porque a veces, sobre todo cuando se va a películas más grandes, hay como una obsesión en esta industria de que sean intachables los personajes y que no hagan jamás algo reprobable. Y si lo hacen, capaz que lo hacen los primeros 5 minutos de la película, para el minuto 10 ya se tienen que haber dado cuenta que eso está mal. Y entonces por ahí tal vez es una razón por la cual todavía no hemos encontrado esa película más grande, más tentpole de estudio, lo que le llames. Pero nuestras películas, No Respires, ha tenido más éxito y recaudado más taquilla que muchas de esas películas grandes. Entonces, o sea que el tamaño es relativo, o sea, si le llamás a lo que gastamos al hacerla puede ser, pero estas películas llegan a mucha gente. A nosotros lo que se traduce en la realidad es lo que uno más quiere, es que las historias que contamos y que inventamos lleguen a la mayor cantidad de audiencia posible, ¿no? Y que viajen bien y que se encuentre mucha gente en esa sala y se miren y digan, esto estuvo bueno, ¿verdad? Y los una, ¿no? Los una el amor común o de haberse divertido con una historia nuestra, eso es lo que queremos. O sea, que el tamaño va más al tema de la audiencia, de lograr, si podemos llegar al planeta entero con películas muy pequeñitas, lo vamos a seguir haciendo, porque eso es lo que queremos hacer. Esa comunión con la audiencia se logra contando historias que realmente lleguen al mundo, ¿no? Y que resuenen. O sea, no para tanto en cuánto dinero se gasta o cuán grande es. También, bueno, hay ciertas historias que requieren mayor presupuesto, obviamente, si uno quiere hacer algo que sea espectacular visualmente y que el mundo de la historia sea gigante, como las películas de superhéroes, yo qué sé. Está bien, se necesita más dinero, pero bueno, eso es secundario. Si algún día aparece una historia que tiene esa naturaleza y nos interesa hacerla, es bienvenido, claro. Sí, parecemos políticos latinoamericanos, no estamos ni en contra ni a favor. Ok, siguiente pregunta. ¿Quién está por acá? Yo, me da mucho gusto saludarlos. Hola. Por estas escenas, literal, me quedé sin uñas, así que lo han logrado. Comentaban que se conocen desde hace 30 años, así que a mí me gustaría saber, obviamente eran unos bebés de pecho, pero me gustaría saber en qué momento ambos deciden hacer este tipo, bueno, juntarse y hacer cine, y si volvieron a filmar en Budapest. Sí, nos conocemos, tocábamos heavy metal cuando Rodo tenía 12, 13, yo tenía 15 por ahí. Nos hicimos amigos a través del hermano de él, que era un compañero del liceo mío, hicimos amigos al día de hoy. Primero nos subió la música durante mucho tiempo y un verano empezamos a inventar una historia. De casualidad, inventamos un personaje o un mundo y Rodo opinó sobre eso y dije, estuvo buena esa idea que se le ocurrió y nos pasamos ese verano inventando esa historia. Con esa historia nos ganamos una beca para estudiar guión en Ámsterdam y nos mudamos a Ámsterdam en el 2005, por ahí, 2004. Nos fuimos a Ámsterdam a vivir unos meses a hacer un máster en guión. Y ahí fue como donde escribimos el primer guión juntos. Y después esa película nunca sucedió, se cayó, nunca logramos enfocarnos o realmente llegar a llevarla a buen puerto. Seguimos haciendo cosas y en un momento surgió Ataque de Pánico, este cortometraje que hice en Uruguay de unos robots gigantes destruyendo Montevideo, y eso nos dio la oportunidad, nos abrió la puerta acá en Los Ángeles. Y apenas yo como director vine para aquí, me llamaron, tuvimos un arreglo con una productora para hacer nuestro primer largometraje y enseguida lo llamé a Rodolfo desde el baño de un restaurante acá importante de Hollywood para decirle, bueno, o sea, ahora sí vamos a hacer películas en Hollywood. Y Rodo vino para acá unos días después y empezamos a trabajar y ese proceso llevó a que fuera Evil Dead, ¿no? Se llamó Posesión Infernal en México, pero terminamos haciendo la primera película y como nos fue bien, decidimos seguir haciéndolo, yo creo. Un poco Sí, así, Fede en realidad ya tenía como la pasión por el cine desde muy chico. Cuando nosotros nos conocimos hacíamos música juntos. Fede igual ya estaba con un ojo en la cámara haciendo cortometrajes, con una cámara, yo qué sé, lo que tenía en su casa, bueno, nada. Lo que tenía en la casa de mis amigos, no teníamos cámaras sí, en casa. y ya filmaba cosas, y yo
como que coqueteaba un poco con eso, pero estaba más inclinado a la música. Recién 8 o 10 años más tarde, después de habernos conocido, fue que empezamos a colaborar, como que un poco yo me subí a eso que Fede ya estaba haciendo y bueno, ahí continuó. Pero hicimos un verano, ¿te acordás cuando hicimos la película de Mortal Kombat? Sí, sí. Es una película. Sí. Siempre, bueno, sí, es verdad. Sí, era es un verdad. cortometraje la que hicimos ¿Y esa dónde se puede ver? ¿Dónde está en internet? No, la película de Mortal Kombat no. Sí hay cosas, hay trabajos más viejos. De hecho, hay una. Lo veíamos el otro día, era un video de detrás de cámaras de algo que estaba filmando yo cuando yo quería tener 18 por ahí y Rodolfo estaba visitando con 17 haciendo de doble de manos para algo y estaba Cristian Sajía, que también el actor que está en No Respires 2 estaba con nosotros también. Eso sí, eso lo tengo por ahí en YouTube un día, nunca los puse, pero un día si a alguien le interesa lo pongo. Queremos verlo, seguro. Ok, la siguiente pregunta. ¿Qué tal, Rodo? ¡Ah! ¿Cómo están? Soy Héctor Trejo de Cinépolis. Ya que ya ustedes en este momento se han sentado en el banquillo de la dirección con No Respires y No Respires 2, y sé que también han trabajado muy de la mano de Sam Raimi. ¿Cómo ha sido ese proceso, primero, para ahora que se han sentado en ese banquillo, entender cuando estaban a lo mejor viendo cómo Sam Raimi a lo mejor dirigía alguna otra película, y sobre todo cómo ha sido encontrar ese diferenciador que quieren que sea ahora sí que su firma para su sello en la dirección que están ahora mostrándonos con estas películas? Bueno, en realidad Fede está sentado en el banquillo de director desde hace muchísimos años ya, desde que empezamos, y yo siempre acompañándolo como guionista. Esta sí es mi primera vez como director, y sí es verdad que bueno, desde el día uno Sam Raimi fue quien nos abrió las puertas acá, nos ofreció la oportunidad de hacer nuestra primera película y nos viene acompañando desde ese momento con las cosas que hacemos. Pero una de las cualidades como productor que tiene Sam es que él te empuja y te desafía a que vos desarrolles tu propio estilo y que te animes a arriesgarte en ese sentido y a hacer las cosas a tu manera. De ninguna manera él quiere imprimir su sello en las películas de los directores a los que les produce películas. Entonces, desde la primera película en Posición Infernal, que además era una película que era creada por Sam Raimi, era una remake de una de sus películas más queridas. Inclusive en ese momento, que era la primera película como director de Fede, Sam insistió hasta el cansancio en que Fede tenía que hacerla a su manera. Y entonces nada, eso habla mucha muy bien libertad. de él y siguió siendo así hasta el día de hoy. Siempre nos apoya en nuestros delirios y eso es único. De hecho fue Sam, ¿no? ¿Te acordás que estábamos en casa y Sam te dijo a vos, tendrías que dirigir la segunda parte cuando Es yo verdad. decidí que no lo iba a hacer y no sabíamos quién la iba a dirigir, Sam fue el que te dijo, deberías dirigir la voz. O sea que Sam de las sombras siempre maneja muchas de estas cosas. Sí. No, tiene como esa cosa, tiene mucha fe. No tiene miedo a tomar riesgos. Sí, ¿no? no. Entonces, ahora nosotros lo vemos en perspectiva. Cuando nosotros llegamos a esta ciudad, Fede había hecho un corto, y con ese corto Sam dijo, dale, hacé una película, vamos, te financiamos, te apoyamos, hacela, tirate a la piscina que acá te sostenemos. Y mirando en perspectiva nos damos cuenta que eso requería mucha fe, muchísima fe, mucha confianza y también como un espíritu muy aventurero, ¿no? De tomar así esos riesgos así, con tanta confianza, tanta seguridad. Y bueno, lo mismo hizo ahora también, lo hizo Fede y lo hizo Sam cuando los dos me propusieron que yo me sentara a dirigir esta película. Así que nada, profundo agradecimiento con él. Siguiente pregunta. Sí, hola, hola Rodo, la fe de Pablo Isa de Mórbido. Un par de cuestiones. Escribieron e hicieron juntos Don't Breathe, la primera parte, y el final de la película evidentemente nos deja abierto al espectador la posibilidad, la idea, las ganas, el deseo de que hubiera una segunda parte. Así lo escribieron ustedes, así lo plantearon ustedes, con esa puerta quedó abierta.
La película fue un éxito absoluto, lo que le aseguró esta segunda parte, pero ¿qué tan diferente resultó ser ya la segunda parte real de aquellas ideas que llegaron a tener de cómo podría llegar a ser una segunda parte si se llegara a dar y que el éxito pues les dio eso? La siguiente cuestión sería ver en cuanto al audio, en cuanto al diseño sonoro, porque la primera película de Don't Breathe era muy silenciosa, ¿no? Los silencios eran muy largos, el crujido de la madera, la respiración de los personajes era, ¿no? Muy precisa. Y por las escenas que vimos ahora es todo lo contrario. O sea, parece que hay muchos menos silencios de los que hubo en la película anterior. Y nada más como último, decirles que ya, ojalá en algún momento ya les toque hacer una película en español, porque pues ya mucho talento llevado a Hollywood, ahora habría que traer un poco de Hollywood a América Latina y verlos dirigiendo y escribiendo en español. Gracias. Placer. Ahora hay que acordarse. La pregunta era cuál era la diferencia entre esta idea y la que teníamos originalmente. Es la misma idea. Yo creo que esta surgió automáticamente de nosotros. No creo que nunca pensamos hasta que la película se estrenó, No Respires Uno, la primera No Respires, que iba a tener el éxito que tuvo, jamás. O sea que no creo ni que por un segundo pensamos seriamente en una secuela hasta el fin de semana que nos dimos cuenta que la película estaba siendo número uno en taquilla en Estados Unidos. Entonces no fue hasta ese momento, creo. Y en ese momento nos preguntamos, probablemente la semana siguiente nos juntamos y dijimos, uy, ahora sí podemos continuar la historia. Sí la habíamos dejado, terminamos la historia así la primera porque creíamos que era el mejor final, pero no tanto para asegurarnos de que hubiera una secuela, ¿no? Porque pensábamos que era el final más interesante. Y después cuando fue un éxito empezamos a pensar y no sé si esta es la primera idea que se nos ocurrió, probablemente se nos ocurrieron las primeras ideas son realmente las que descartamos porque son las demasiado obvias, y entonces capaz que hubo un par de ideas demasiado obvias que las descartamos y terminamos con esta, ¿no? O sea que es la misma idea, yo creo que no hubo ideas descartadas que alguna vez formamos realmente, ¿no? ¿Cuál es la segunda pregunta? Sobre el sonido, sí, el sonido es una parte fundamental en estas películas, porque ya desde el guión queda implícito que el sonido es como casi un personaje más, ¿no? Es un elemento narrativo importante. La historia se cuenta también a través del sonido. Y, así que ya desde la escritura es algo que estábamos contemplando todo el tiempo, que no es normal. Uno cuando escribe un guión generalmente no está pensando en eso. En este caso sí, por la naturaleza de la historia y la naturaleza del personaje. Y bueno, en esta película también, las escenas que les acabamos de mostrar, yo creo que en la primera, cuando los muchachos invaden la casa, ahí sí es bastante más parecida a lo que vimos en la primera, en No Respires Uno, ¿no? De silencios y simplemente prestando atención a los sonidos que hace la casa, que indican las acciones de todos los personajes involucrados. Después sí, las otras son un poquito más cargadas con acción, en donde ese elemento ya no juega tanto, pero en la película entera es una parte súper importante y que es muy divertido de trabajar también, ¿no? También eso atrae a gente, la gente digamos, los técnicos de sonido que vienen a hacer estas películas también les interesa por eso mismo, porque saben que van a tener lugar para mucha creatividad y como un campo más fértil para su trabajo, así que nada, es un punto a favor, creo, en esta película. Y con respecto a esas películas en español, y sí, Siempre queremos. siempre estamos Pensando en eso. que estamos de acuerdo contigo, ya le dedicamos bastante a este mercado, que tenemos que encontrar qué es lo que es único para Uruguay, yo creo, para nosotros, pues sobre todo si la vamos a hacer en español, vamos a hacerla en Uruguay. Y entonces queremos encontrar algo que sea la mejor historia que podamos contar desde ahí, desde nuestra cultura 100% más de una idiosincrasia uruguaya, y con talento local y todo eso. Pero está siempre en nuestra mente y siempre estamos intentando encontrar cuándo va a ser el momento que podamos hacer eso, sin duda. Siguiente pregunta. Hola chicos, yo soy Rana de Spoiler Time. Antes que nada, bueno, como recién ustedes le agradecían a Sam Raimi, yo les quiero agradecer primero a ustedes por el tiempo que tienen hoy con nosotros y segundo por
devolverle a este género que para mí estaba bastante bastardeado y bastante repetitivo, sobre todo originalidad. Creo que con estas películas le están devolviendo algo al género que creo que había perdido. Mi pregunta, relacionada un poco con lo que les preguntaba el colega recién, tiene que ver con la música. Hoy me acabo de enterar que ustedes eran músicos, así que me imagino que es un tema importante. Roque Baños hizo un trabajo impresionante en el score de la primera película. Entonces, un poco preguntarles qué le pidieron o qué desafío nuevo le pusieron en esta segunda parte, porque en la primera, desde crear instrumentos que hagan que la casa de alguna manera suene, me gustaría saber cómo fue el trabajo de Roque Baños para esta segunda parte. Lo que más, digo, Rodo le puede contestar más el proceso, lo que les puedo contar nada más es que en la primera película no teníamos cero dinero para la música, y de limitaciones de ese estilo surgen cosas muy interesantes, y Roque, que en nuestra primera, o sea, en Posición Infernal, en Evil Dead, nuestra primera película teníamos más un presupuesto para un score, hizo una banda sonora brutal. Para la segunda no teníamos ese dinero porque no era una marca conocida, era un nombre desconocido, o sea, no estábamos, el estudio no teníamos ese presupuesto que teníamos en Evil Dead, teníamos un presupuesto de la mitad, por ahí. Entonces no había dinero, entonces Roque usó toda su creatividad para buscar manera de con poco hacer mucho, y bueno, es un poco el describe No respires uno en general, no hay tanto despliegue todo, pero intentamos hacer lo mejor que podíamos y lo más grande que podíamos con los pocos recursos que teníamos. Y para hacer una película de Hollywood, yo creo, ¿no? Obviamente, para si fuera en Uruguay sería la película más grande de la historia. Pero desde Hollywood, obviamente, era una película tendiendo más a pequeña y no había muchos recursos. O sea, que la segunda hora, donde sí había mejor presupuesto que la primera, yo creo que seguía Rocky y Rodo, decía, bueno, la segunda hora hay orquesta, todo. O sea, pero iban a intentar mantener el espíritu de la primera, las texturas, todo lo que es un poco la identidad del sonido de la primera, pero suena como una secuela de Hollywood. O sea, es más orquestal, ¿no? O sea, es otro proceso. Sí, está la naturaleza de la música de la primera, que tendía a utilizar sonidos un poco más disonantes y alejarse un poco de la armonía. Y en este caso pensamos que como también la historia digamos que tiene más personajes, hay un poco más ¿cómo Sí, decirlo? personajes inocentes, porque tiene un poco más inocentes porque tiene a la chica, entonces necesita un poco más de alma y más musicalidad, ¿no? Entonces, bueno, eso también llamaba a traer un poco más de melodías y armonía. Entonces decidimos también tener momentos de orquesta en la película. Así que es una combinación de las dos cosas, pero me parece que funciona muy bien. Y de vuelta, Roque, cada vez que hace música para nosotros nos sorprende. Y ahora lo mismo, ¿no? Es la mejor banda que hizo Roque, yo creo, sin duda. Lo agarramos inspirados, sí, muy bien. Brutal. Me encanta el equipo que son. Siguiente pregunta. Hola, hola, Rodo, Fede. Quería decirte, Fede, no se me olvida que hace creo que ya son 3 años, pusiste un tweet diciendo que si Uruguay ganaba el Mundial ibas a hacer Evil Dead 2. No pasó, pero bueno, No. pronto tendremos otro Mundial, así que espero que esa promesa siga ahí vigente. Quería preguntarles a los dos, hay varios proyectos en los que han estado, puntualmente Don't Breathe o la serie Calls, en donde tienen que trabajar agudizando los sentidos, ¿no? En este caso la parte del oído. ¿Cómo es que ese enfoque les ha dado una sensibilidad diferente a la hora de contar historias? Desde la parte del guión hasta la parte de la dirección de los actores y lo que quieren provocar en la audiencia. Ha terminado siendo parte de nuestra manera de hacer las cosas muchas veces, porque al menos yo como director, al menos en esos proyectos, bueno, las historias que inventamos siempre tienen que estar un poco en línea con esa idea. El cine es eso, ¿no? Esta película, por ejemplo, No Respires 2, está hecha para verla en una pantalla gigante, en una sala, con el mejor sonido posible, algo que es muy difícil de recrear en la casa de uno. Yo creo que el mejor tipo de cine casi involucra a todos los sentidos, ¿no? Y eso es cuando uno realmente tiene una experiencia en la sala de cine. Entonces hay que crear historias que lo requieran, que llamen a estimular todos esos sentidos. Hay ciertas historias que no lo hacen, hay otras historias que son capaz que meramente visuales, y de repente hay otras de las partes no sé, el sonido no es tan importante, pero nosotros también intentamos que todos, desde la emoción que genera la historia, del sonido, de la imagen, hay
hay toda una cuestión que el cine tiene tanto para dar cuando está hecho bien, que nosotros en ese sentido siempre nos tomamos muy en serio. Siempre es un poco lo que hablaba en la respuesta anterior, de intentar hacer lo mejor que podés con los recursos que te dan. Pero realmente nunca, por suerte por ahora nunca nos pusimos cínicos con el cine, o nunca dijimos, bueno, esto es solo una secuela, o esto es solo lo otro, o esto es tal cosa. Realmente no importa lo que sea, cuando nos involucramos con algo y trabajamos, realmente nos esforzamos por intentar hacer lo mejor que podemos con los recursos que hay. Entonces, ninguno de los aspectos de una película, ni el sonido, ni lo visual, ni la historia, tiende a ser algo que descuidemos. No significa que no la hagamos mal, como lo habremos hecho seguro algunas veces, pero que al menos intentamos cuidarlo y intentamos asegurarnos que usamos todos los recursos posibles para que ustedes tengan la mejor experiencia posible, ¿no? Porque al menos es nuestra ambición. Sí, y esta es una película, No Respires es una película que está diseñada para ser vista en una sala de cine, ya que, bueno, con lo que hablábamos del audio, que se convierte en un elemento narrativo, en una sala de cine tenés esa experiencia, ¿no? De repente en una escena podés entender por qué de repente el ciego reacciona y mira hacia un lado porque escuchaste ese sonido con él viniendo de ese lugar, o entendés la geografía de una escena y dónde están posicionados cada uno de los personajes, por dónde viene, de qué dirección viene el sonido, y realmente eso suma muchísimo a la experiencia de ver la película. Así que nada, está rodeado de gente. Y bueno, y además con la rodeado de experiencia extraños. colectiva, ¿no? Yo creo que hay algo de eso que aumenta la experiencia, sobre todo este tipo de películas. Yo creo que las películas de terror de fantasmas, en tu casa solo, capaz que dan hasta más miedo, porque uno se da vuelta, mira el pasillo al fondo, la cocina, hay algo del fantasma en tu casa que puede dar miedo. Pero este tipo de terror y acción y thriller que es un poco más realista, a mí me da más miedo en una sala rodeado de extraños, que no sabes quién es el que está en esa sala, que de repente tiene secretos como los personajes de la película. De por sí los extraños dan miedo. Siguiente pregunta. Hola chicos, buenas tardes, Andrea de Negri de Gigox. Mi pregunta va más acerca de lo que están comentando en este momento. Entiendo que por la naturaleza del personaje, pues obviamente toda la película es muy oscura, ¿no? Pero esto puede conllevar a ciertos retos cuando grabas esta película, ¿no? Cuando filmas esta película. Me gustaría conocer justamente esa parte divertida, ese detrás de cámaras, de cuáles fueron los retos y cómo lograron superarlos tanto en la primera y qué les enseñó para hacer esta segunda parte. Y una pregunta rapidísima, si conocen algún personaje icónico de leyendas mexicanas, ¿cuál es? Y si les gustaría hacer una película acerca de ellos. Gracias. Si conocemos a algún personaje icónico. Pero contá primero vos el rodaje. Bueno, no, el rodaje, Dios, claro, en la luz y la oscuridad, en realidad tendría que decir que la luz y la oscuridad es lo único, los dos elementos con los que jugás en cada vez que haces una película, en cualquier caso. Pero sí es verdad que aquí de repente hay como, sí, es un mundo un poco más oscuro, es verdad. Y lo bueno es que nuestro director de fotografía le encanta eso. Y lleva toda una vida explorando el arte de iluminar poco y dejar que la oscuridad también sea un elemento pictórico en un cuadro, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que en esta película Pedro Luque, el director de fotografía, despliega todo su virtuosismo en ese sentido, porque le viene muy bien a la historia. Pero sí, es verdad, es un desafío. Creo que, bueno, inclusive está muy claro en la 1, cuando en la escena esta de que se apagan todas las luces y quedan todos a ciegas, pero igual a los personajes los vemos, lo que hizo Fede con Pedro ahí, de cómo lograron plasmar ese efecto, también me pareció increíble. Y en esta película no repetimos el mismo truco, pero hay cosas distintas y nuevas que también juegan con la oscuridad. Así que nada, sí, estoy de acuerdo con lo que decís, es un elemento gigante en la película. Y lo otro, bueno, íconos mexicanos. Ya lo hicimos, yo estaba pensando a quién, ya lo hicimos, adaptamos, me acuerdo cuando nos preguntaban acá, a la gente cuando salió el tráiler de No Respires, se ofendía a la gente acá porque no entendían, mucha gente decía, me tiene que caer bien unos rateros.
Y nosotros decíamos, pero el Chompi y el Botica eran re buena onda. Nos caían bárbaros. Eran muy simpáticos, eran dos rateros. Y no hubo ningún problema que el público amara. Pero ahí volvemos al tema de la idiosincrasia. No, ningún problema. Eran los dos rateros más simpáticos y graciosos del mundo. Y nos... bien, o sea que, de alguna manera, ya lo hicimos en la primera, al tener protagonistas que eran gente que eran rateros. Sí, te digo, la verdad. Acá estaban en shock, pero obviamente en México nadie estaba en shock, ni nadie en Latinoamérica que ya lo había visto. Creo que de niños, si hay algo que consumimos, fue Chespirito, el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. En Uruguay, desde que tengo uso de razón hasta los 10, 12 años, era lo único que se veía en la tele todo el día. Estaba en la televisión todo el día. Lo confirmo desde Panamá también. Pero sí, no, personajes mitológicos no, hay un poco también, a veces pasa mucho a nosotros por ser latinos, un poco hablando, volviendo a eso de que somos todos latinex y ya está, muchas veces nos ofrecen películas de luchadores, ¿no? Y yo me parecería una falta de respeto que nosotros hiciéramos eso. Digo, no tenemos luchadores en Uruguay, no. Argentina tenía lucha fuerte, tenían lo suyo, pero nosotros, y no es que no lo miráramos, nos encantaba y veíamos las cosas, pero me parece que es algo que tendría que hacer directores mexicanos, o ciertas cosas de esos íconos que me daría mucho pudor tocarlos yo, ¿no? Me parece que sería, no somos la persona para animarnos a agarrar al Blue Demon y hacer una película. Creo que en este momento alguien lo va a hacer, pero ese tipo de personajes íconos, en general, intentamos, no, nos vienen muchas de esas cosas a veces, porque dicen, bueno, ustedes son latinos, y yo a veces les digo a los americanos, ustedes viven más cerca de México que nosotros, y quedan, ¿cómo? Físicamente están mucho más cerca de México que nosotros, y a veces les lleva un momento entender eso a los americanos. Uruguay es como mucho más abajo del sur. Entonces, ciertas cosas culturales intentamos ser muy respetuosos con eso, y no que porque seamos latinos de golpe nos podemos dar el lujo de interpretar íconos de la cultura mexicana. Y ahora llegamos a la última pregunta de esta tarde. Última pregunta. Violeta Moreno, de Milenio, de aquí en México. En un principio lo mencionaron acerca de esta colaboración, de que es una buena colaboración, pero a mí mi pregunta es un poco más personal o incluso emocional. ¿Cómo aterrizan ciertas ideas sin fusionarse en el otro? Tal vez, no sé si exista como, bueno, llevan mucho tiempo de conocerse, pero no sé si de alguna manera entra cierto ego o cierto trabajo en equipo que necesitan aterrizar entre ambas mentes. Entonces, ¿cómo fusionarlos sin tal vez llegar a mezclarse en el otro? Mi pregunta más como... ¿Cómo? O sea, bueno, ¿cómo entran nuestros egos en esto? No hay mucho conflicto de eso, por suerte, yo creo. Sobre todo yo creo que esta película es un ejemplo de eso, de que, al menos yo como director en la primera, nada me pone más contento y orgulloso que Rodo haga la segunda, y de repente otro director diría, no, esto es mío, yo las hago solo yo, y tú escribís, yo dirijo, y no pasa entre nosotros al menos. O sea que no... De hecho, hasta con las ideas tendemos a olvidarnos quién se le ocurrió qué, ¿no? O sea, a veces hay algunas cosas que yo me acuerdo, sobre todo me acuerdo de las que, si Rodo trajo algo específico en Posición Infernal, la cortada de la lengua, que fue como algo re icónico que ayudó a vender la película, me acuerdo cuando Rodo sugirió eso. Pero siempre es una combinación, o sea, también algo icónico de No Respires, de la primera, obviamente todo el plot de la inseminación y todo eso, surge generalmente eso me acuerdo que estábamos buscando qué quería el personaje del villano, qué quería el personaje del ciego en la primera, y vos dijiste, ¿sabes lo que tendría? A fin de cuentas lo que quiere es que le devuelvan a su hija. Entonces lo que tendría que hacer es que va a querer embarazar a la chica. Y yo dije, como yo la dirijo, no quiero tener una escena de que se baja los pantalones y no sé qué. Y dijimos, bueno, ¿cómo se hacen las inseminaciones de madres solteras en casa? Y investigamos médicamente cómo se hacía. Y ahí es donde salió toda esta idea perversa. O sea que sale siempre de una combinación de las dos, de nuestras maneras de pensar y pensar ideas, para bien y para mal. Pero no...
no hemos tenido jamás, nunca tuvimos una fiesta, alguien que dice, ah, qué buena la idea, y yo digo, pará, eso se me ocurrió a mí, y él dice, no, eso se me ocurrió a mí, y nos peleamos, no. Entonces, sin nada, vamos a intentar dar la idea al otro, más que nada. Pues es una relación mucho más sana que ponernos en ese plan, por suerte. Lo que pasa es que generalmente, y no digo que sea una cosa que nos ocurre a nosotros, cualquier persona que trabaja en equipo, la dinámica de trabajar en equipo se da de una manera muy orgánica y de repente llegamos a una idea y la manera en que llegamos a esa idea es porque yo dije algo y ese algo le despertó a Fede otra idea y dice esa idea que a mí me dispara otra idea y de repente uno de los dos termina encontrando una idea, pero jamás hubiese llegado ahí si no hubiese tenido ese ida y vuelta primero. Entonces ahí, bueno, ¿qué te vas a poner a discutir de quién es la idea? Si en realidad uno puede decir, no, se me ocurrió a mí, pero el otro puede decir, bueno, pero no se te hubiese ocurrido si yo no te hubiese dicho tal cosa que te disparó tal idea, y bueno, entonces se genera como esa dinámica que al final del día hace que pase lo que dice Fede, que uno no se acuerda de quién idea, de quién fue qué cosa, y la verdad es que al final del día no importa, ¿no? Porque digo, ¿qué importa? Importa si que la película quede buena y que estemos todos contentos. Así que sí, eso se da como de una forma muy, muy natural. Pasa con las bandas de rock también, ¿no? Que así trabajan. Yo no creo que ni sepan quién inventó la melodía y quién inventó, yo qué sé. A veces acordarán, a veces no. Pero por algo son grupos, ¿no? Si fuera todo tan delimitado, trabajaríamos solos. Eso es nuestra opinión. Bueno, con esto llegamos al fin de esta amena velada. Muchísimas gracias, Rodo y Fede, por compartir con nosotros hoy. Espero que esta película sea un éxito. Y aquí estaremos pendientes para ver más de su trabajo. Realmente me encanta verlos hablar porque yo creo que lo del ego viene porque hay esta idea de que en Hollywood los directores son las cabezas y hay esta jerarquía, pero la sinergia que ustedes emanan, simplemente nunca me voy a perder nada de lo que ustedes hagan, independientemente de que sea eso o un corto de Mortal Kombat. También quiero agradecerle a la audiencia por acompañarnos hoy y por todas las preguntas. Y ya para despedirnos vamos a volver a ponerles el tráiler. Gracias a todos. Que tengan una hermosa tarde. Muchas gracias a todos. Gracias por venir.